Carlos Elizondo Mayer Serra, bienvenido. Los de adelante corren mucho, Carlos, querido Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. En efecto, el presidente nos lleva a hablar de la prensa, de los medios, en vez de hablar de los problemas del país, pero hay que entrarle, Pepe, porque yo creo que hay que poner primero en claro cuál es el papel de los medios de comunicación. Si tú abres hoy el New York Times o el Washington Post, vas a encontrar muchas críticas a Biden. También criticaban a Trump. Los medios de comunicación, su papel central es criticar, no aplaudir. En los regímenes autoritarios existe el Pravda, el Gramna, estos periódicos que dedican a aplaudir al gobierno. Pero en los regímenes democráticos habrá siempre, y agarra el periódico o el radio o la televisión de cualquier país, e incluso Fox News criticaba a Trump cuando las políticas de Trump no le gustaban. De eso se trata el periodismo. Y por eso, Pepe, es absurdo calificar como positivas o negativas las notas y creer que debe haber algún tipo de balance. 4 y 4, 3 y 2. Depende de las circunstancias, Pepe, también. Si estamos en medio de una crisis de seguridad pública, pues habrá muchas críticas por la militarización de la seguridad pública sin haber tenido resultados. Es decir, no puedes tú comparar sin ver cuáles son los hechos, si esos medios distorsionaron o no. Tomemos el caso de la revista The Economist. Es la misma revista, Pepe, tú recordarás perfectamente, que le dijo a la administración de Peña Nieto que lo más grave es que no entienden, cuando había en esas páginas una crítica constante a la enorme corrupción denunciada en ese y en otros muchos medios. Si tú comparas lo que el Universal, el Reforma, Radio Fórmula, lo que tú quieres, hacían en administraciones pasadas, también criticaban menos cuando las políticas iban bien encaminadas, criticaban más cuando iban mal encaminadas. Recordarás, por ejemplo, la tunda que le pusieron los medios de comunicación a Felipe Calderón por el aumento en la violencia. Varios medios tenían en primera plana un ejecutómetro que iba dando cuenta de cuántos habían asesinado el día anterior. Al presidente le chocaba, se enojaba, pero ahí estaba el ejecutómetro. Es decir, de eso se trata el trabajo de los medios de comunicación. Si el presidente quiere que le aplaudan, pues bueno, tiene algunos medios de comunicación que sí contrasta de forma importante la crítica que, por ejemplo, le hacía La Jornada a Calderón respecto al tipo de cobertura que hoy tiene La Jornada, sí contrasta. Pero en general, Pepe, si tú agarras el titular del diario Reforma, después de que se hizo público lo de la Casa Blanca, estaba en primera plana en el Reforma. Es decir, ese es el trabajo de los medios y por eso esta comparación que pretenden hacer como de balance es absurdo. Y como bien dijo la reportera, Pepe, se ha desvirtuado además esta sección, porque en principio era, si tal periodista dice una falsedad, se la aclaramos y le damos la información de que no es una falsedad. Lo otro es una discusión sobre las opiniones. Según el periódico El Financiero, una 60%, si recuerdo bien el dato exacto, de quienes fueron encuestados creen que la pregunta que se plantea para la consulta popular ciudadana de este 1 de agosto no se entiende. Y pues yo creo que es la opinión bastante generalizada, Pepe. Carlos, estaba revisando estos medios impresos con más menciones al presidente y bueno, hay medios como el Universal, ciertamente, que es señalado por Intélite, la fuente original de este estudio, es señalado con 101 menciones negativas y solamente 5 positivas. De ahí viene el encono. El periódico Reforma, se habla de 99 menciones negativas y solamente 4 positivas. Pero fíjate, efectivamente, está el caso del periódico La Jornada, que es un periódico afín a la Cuarta Transformación, sin duda. La Jornada tuvo 29 menciones positivas y 18 menciones negativas, según Intélite. Es dentro de los diarios, de los periódicos, de los impresos, con más menciones al presidente de la República. Es evidente que el periódico La Jornada es el que presenta una tendencia, digamos, optimista o favorable al trabajo que hace la Cuarta Transformación del presidente de la República. Por aquí tenía el dato de cuántos periódicos, Carlos Urdiales, tú lo tenías a mano, cuántas menciones hace el periódico La Jornada.
29 menciones positivas y contra 18 negativas. Es el único periódico que, según esa valoración que hacen en Presidencia, que hace la empresa Intélite, es el único con saldo positivo, La Jornada. Todos los demás con más negativas, las menciones, que positivas. Y el otro es el último periódico que tienes en la lista, que se llama Basta. Se llama Basta, ¿sí? Pues sí, Basta. Que tiene 15 menciones 15 positivas y solamente 3 negativas, frente a 99 sí. de Reforma negativas y de 101 del Universal negativas, Carlos. Es un asunto que efectivamente distrae la atención. Estábamos leyendo el lunes la colaboración de Denise Dresser en el periódico El Reforma, y en donde llama mucho la atención diciendo que esto de la consulta es un distractor y que esto de ataque a los medios, de quienes quieren las mentiras, es otro enorme distractor cuando los grandes asuntos no son abordados de frente por el presidente que presume tanta transparencia. Y pregunta a Denise Dresser, lo tengo aquí a mano, dice: ¿por qué durante los últimos 3 años la Fiscalía General de la República no ha presentado una denuncia formal contra Enrique Peña Nieto por corrupción y enriquecimiento ilícito relacionado con Odebrecht? Otra pregunta: ¿por qué el gobierno de AMLO no ha creado una comisión de la verdad para esclarecer y juzgar las violaciones a los derechos humanos a partir de la militarización decretada en 2007 por Felipe Calderón? ¿Por qué se exoneró de manera expresa a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional el sexenio pasado, y se ha reservado la información sobre este caso? ¿Por qué se suspendió la investigación de Manuel Velasco del Partido Verde por desvío de fondos a empresas fantasma? ¿Por qué la Fiscalía no ha investigado a los involucrados en el espionaje Meteorito inusualmente grande contra un meteorito que cae en Noruega? En fin, hay una cantidad de asuntos que efectivamente son más importantes, son esenciales y no están siendo tomados en cuenta por el presidente de la República. Así es, Pepe, insisto, los periódicos, los medios de comunicación están para criticar, no para aplaudir. Esa es su función. Es una función que los políticos deberían de celebrar, porque les deberían de ayudar a darse cuenta pues cuando van por mal camino. Si es cierto que había este acuerdo de la Semarnat de entregar a los privados un pedazo de la sierra esta a la que Julio Hernández hacía referencia, gracias a esa denuncia seguramente se frenará ese intento de destruir esa reserva natural. Ese es el papel de los medios de comunicación, Pepe, y el presidente pues claramente no le gustan, querría puros aplausos. Los aplausos se encuentran, Pepe, en otro lado, no en los medios de comunicación. Pues gracias, Carlos, gracias por poner el acento en este caso específico. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.